dentro del cual es necesario la interpretación y la deducción simbólica y abstracta de un comportamiento criminal, un tema de mucho interés sin duda que permite comprender una mente diferente y deseada. Entonces, es importante en psicología la cuestión clínica, ¿no? La cuestión clínica es importante. La cuestión clínica es que todos tienen que saber detectar, interpretar la conducta, ¿no? Conceptualizarla adecuadamente, porque nos podemos equivocar. Hay muchas conductas parecidas cuya etiología es distinta y no nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar, ¿no? Porque si nos equivocamos en el diagnóstico, podemos estar malinterpretando una conducta. Vamos a continuar. La presente exposición trata de las psicopatologías más frecuentes que caracterizan a los homicidas y que relacionan empíricamente sus actitudes y generan patrones a partir de estas pistas que lo definen como asesinos y sus diferentes clases, ¿no? Eso es lo que vamos a poner. ¿Qué es un perfil psicológico? ¿No? Siempre nosotros hablamos perfiles, siempre los psicólogos son especialistas en hacer perfilamiento, ¿no? Entonces, el conjunto de características que reúnen un ser humano y que determinan su carácter, actitudes, aptitudes con fe, comportamiento frente a una situación particular, ¿no? Ese es un perfil psicológico. Este ejemplo de Harold Shipman, dice, es uno de los asesinos más famosos del mundo, considerado el mayor asesino en el Reino Unido con un total de 218 víctimas, ¿no? Tenía una personalidad adictiva, lo que llevó a consumir durante años morfina. Sus pacientes lo escribían como un médico amable, decían que más que un médico era un amigo, no fue descubierto al intentar falsificar el testamento de una de sus víctimas. Jamás confesó sus crímenes, muere el 3 de enero del 2004 ahorcado en la prisión a sus 57 años de edad, ¿no? Esto es lo que yo les decía, que a veces se pueden encubrir, ¿no? Hay una tipología que se llama el asesino a sangre fría, ¿no? Acá en el Perú, ustedes saben que el Perú es una potencia en cine, buen cine. Las películas peruanas son muy buenas. El problema es que no la ven los peruanos, no la ven, ¿no? Y no se exhiben en las salas, ¿no? Ningún país latinoamericano no gana en películas, ninguno. Bueno, solamente Brasil, ¿no? que ya delantera, ¿no? Y las películas peruanas son bastante psicológicas, ¿no? Y la otra característica propia del Perú es que los cineastas son muy jóvenes, menores de 30 años de edad, ¿no? O sea, son unos genios. Además, la escuela que ha dejado Francisco Lombardi es una escuela importantísima en el cine peruano, pero acá nadie lo ve, ni lo compran, ni cuando se exhibe nadie la va a ver, ¿no? Aparte de la que tiene buen marketing. Hay una película peruana que se exhibió el año pasado que se llama El Buen Pedro. ¿No? Sí. No sé si ustedes la han visto. Sí, la vi. El Buen Pedro, ¿no? Sí. Esa película es de un asesino, acá en Lima, de un muchacho que tiene características humanas, que es un chico pulcro, bien educado, ¿no? Bien educado, con una imagen que todo el mundo tenía buen concepto de él, ¿no? Socializado, respetable, y era un asesino, ¿no? De día era una personalidad, una excelente película peruana, ¿no? Nunca he visto una película con tanta precisión, ¿no? Como hay un montón de películas acá, obviamente, ¿no? También, por ejemplo, hay otra película peruana que ha ganado varios premios y que incluso fue nominada al Oscar, Malas Intenciones, ¿no? Que de una niña Asperger, que es otro síndrome psicológico, ¿no? Una excelente película, ¿no? Y la han vendido en los kioscos a 3 soles, tampoco la han comprado, ¿no? Tampoco la han comprado, ¿no? Para los psicólogos, para los doctores, son básicas esas películas, sobre todo estas Malas Intenciones, porque se ven todas las características de una niña de 12 años, una niña de 12 años, que es Asperger. Asperger, ustedes saben que es un síndrome de un autismo inteligente, ¿no? O sea, son los autistas prodigios, ¿no? Entonces son personas muy inteligentes, bastante inteligentes, pero tienen deficiencias emocionales y afectivas, que las pueden matar, ¿no? Esos son los Asperger, ¿no?
Entonces, justo esta película trata del síndrome Asperger de esta niña, y se llama Malas Intenciones, porque la niña frecuentemente está tratando de matar a su hermanito que nace, porque además no eran de los mismos padres, ¿no? Y una serie de escenas muy bien hechas, ¿no? O sea, yo digo, cuando tengo oportunidad salió en este año, salió la colección de películas peruanas y me dicen ahí, no, nadie la compra, ¿no? 3 soles costaban, ¿no? 3 soles, ¿no? Y eran originales, ¿no? Entonces, y ahí salió, pues justamente yo me compré varias de estas Malas Intenciones, Las Malas Intenciones. Además que es de una novela que la venden en los supermercados, que se llama, tiene el mismo título, Las Malas Intenciones, ¿no? Que la llevan al cine. Otra película también, que fue peruana colombiana, La Fiesta del Chivo, ¿no? Que fue el director Llosa, el sobrino de Mario Vargas Llosa, y que fue de una novela de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que también se ve la psicopatología de los asesinos. También hay otra película peruana, que es Bajo tu piel, ¿no? Que es de José Luis Ruiz, no sé si conocen al actor José Luis Ruiz, que es el protagonista, con Diego Berti, que es un militar, un policía tímido, ¿no? Y también asesino, tímido, ¿no? Entonces, y así hay varias películas, pero la constante de las películas peruanas, que son bastantes las que se hacen, que no las vemos los peruanos, son psicológicas, ¿no? Eso es lo que llama la atención en el mundo, ¿no? O sea, buenas películas que se hacen en el Perú, y además son películas de calidad, no son películas frívolas, tipo la mexicana, la colombiana, no, son películas serias, ¿no? Bien hechas, ¿no? Pero que el público peruano no la ve. Son películas cultas, muy cultas, ¿no? Por eso dice, son películas para un público muy exigente, por eso que triunfan en los países europeos, ¿no? O sea, ahí la ven bastante las películas peruanas, ¿no? Entonces, hay que ser adictos, si estamos metidos en esto, hay que ser adictos a las películas peruanas, las telenovelas peruanas también igual, por los que la ven en tantos países, ¿no? Esta telenovela que dan, por ejemplo, al fondo del sitio, en este momento se está viendo en 50 países del mundo, ¿no? Porque además está bien hecha, psicológicamente está bien hecha. Yo siempre la veo cuando tengo tiempo y veo escenas, por ejemplo, la semana pasada vi una escena de un ataque histérico, ¿no? Bien hecho, excelentemente bien hecho, ¿no? Entonces, y hay una tipología de las personalidades. Eso es lo que caracteriza al cine peruano, al teatro peruano, porque acá en Lima hay un buen teatro, Yo estaba en Buenos Aires, no hay el teatro que hay acá. No hay el teatro que hay acá. El teatro que hay acá en Lima no hay en Buenos Aires, menos en Santiago, menos en Colombia. Acá tenemos un teatro, un buen teatro. Y ahí surgen justamente los artistas, ¿no? Ahí sí va gente, porque siempre encuentro las salas de teatro llenas, siempre, ¿no? Nunca hay vacías las salas de teatro. Entonces, todas las semanas, sábado y domingo, hay por lo menos 30 obras de teatro que se presentan en todo Lima, ¿no? Y todas están llenas, ¿no? Teatro para niños, teatro para la familia, etc. El único problema, digamos, es que no es barato, no es barato el teatro. Vale 45 soles de entrada, 50 soles de entrada, entonces no es barato, ¿no? Entonces, ese como referencia para poder tener un poco de cultura a propósito de este caso, ¿no? Yo le recomendaría El Buen Pedro y Bajo tu piel, que es casuístico para ver este tema de la criminalidad o de la cultura forense. Entonces, la palabra asesino proviene del árabe, que significa que causa muerte a alguien, no premeditadamente, o en cualquier situación agravante. De ahí viene el concepto de la palabra asesino. Tipo de asesinos, tenemos asesinos en serie, que es una actuación metódica, siguiendo determinados patrones, ¿no? Estos también son de películas, porque las películas, si somos psicólogos, educadores, o estamos metidos en estos temas, tenemos que ser adictos al cine, adictos al teatro, pues la casuística se presenta ahí con una mejor exposición.
más que leer un libro, más que eso, ahí lo vemos directamente. Además, algo positivo que nos trae el cine o el teatro, y además que se investiga, es que nos desarrolla la empatía. O sea, las personas que ven mucho cine, que ven teatro, nos desarrolla la empatía. ¿Qué significa? Que podemos juzgar la conducta de los otros emocionalmente. No es tan fácil eso. O sea, no es fácil que tengamos empatía, ¿no? Las personas no tenemos empatía, digamos, espontáneamente. Tenemos que educar la empatía. Tenemos que entrenarnos en empatía. Entonces, si nosotros queremos entrenarnos, los psicólogos sobre todo se les recomienda, o sea, tienen que ver teatro, tienen que ver cine, ¿no? Que no hay otra forma. O sea, no hay otra forma para tener ese entrenamiento de cómo adentrarnos a las emociones de la otra persona, ¿no? O sea, cómo descubrir lo que está pensando, lo que está sintiendo en un momento determinado, ¿no? Esa es la comunicación, ese es el entrenamiento psicológico, ¿no? Otro tipo, asesinos a sueldo, dice, actúa por beneficio económico. Los sicarios, que es lo que conocemos y que se desarrolló en nuestros países con bastante énfasis, más en unos que en otros, ¿no? Asesino a sangre fría, ¿no? Dice, usualmente tiene doble vida, en el día es un ciudadano común y en la noche actúa sin remordimiento, ¿no? Eso es lo que yo decía, el caso de esta película se llama El Buen Pedro, ¿no? O sea, ¿quién iba a sospechar que él era asesino de mujeres? Pero él, como tenía delirios, como tenía una simbolización que había construido, él buscaba a las prostitutas y las mataba, ¿no? Porque decía, estoy haciendo bien a la sociedad porque estoy matando a las prostitutas, ¿no? ¿Quién me va a juzgar? ¿Quién me va a llamar la atención? Además, ¿quién va a investigar? ¿Quién va a investigar? Pues la policía sí empezó a investigar, ¿no? Pues si estoy con la escoria de la sociedad, pues nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Y entonces ahí pasa toda la película, cómo hace, y de día cómo es una persona respetable, un buen muchacho, buen amigo, buen trabajador, pulcro en su vestir, se vestía con camisa blanca, con corbata, bien formalito, etc. Entonces, y en la noche era otra cosa, ¿no? Era otra cosa totalmente distinta. Estos se llaman los asesinos a sangre fría. Asesinos en masa, dice, actúa una sola vez con el objetivo de acabar con una alta cantidad de personas y con él mismo, ¿no? Estos casos de Norteamérica se dan mucho de esto, ¿no? Ustedes conocen el fenómeno de Colorado, que se mató a 24 jóvenes y no mataron a cualquiera, porque todos asesinos que eran víctimas de bullying. Eran víctimas de bullying. Y entonces a los que le hacían bullying, justamente, bueno, hay una película que se llama Elephant, y eso sí la venden fácilmente en los mercados. En la película Elephant, no sé por qué lo habrán puesto ese nombre, ¿no? Elefante, ¿no? Elefante. Entonces, ahí se ve la matanza de Colorado, la matanza en serie. Entonces, dos chicos que eran víctimas de bullying. Y justo cuando se ve toda la historia y cuando ellos deciden entrar a matar a sus compañeros en el colegio, ahí en Colorado, se cruzan con los que le hacen bullying, dos que le hacen bullying a ellos. Y fieles, digamos, a la subordinación, ¿no? Fieles al castigo, le dicen, no entren porque adentro va a suceder algo feo. Entonces, eran dos tímidos, ¿no? A los tímidos hay que traerles miedo, ¿no? Los tímidos, generalmente ese es el perfil psicológico. Entonces, los bullying los miran y uno le dice, vamos a otros, porque estos son capaces de cualquier cosa. Y son los únicos que se salvan, ¿no? Dice, estos son capaces, porque normalmente los tímidos son personas muy agresivas. La UNESCO ha hecho un estudio minucioso y profundo de que los principales grupos terroristas del mundo están constituidos por tímidos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le decía, pues, que tenemos que descubrirlo. Los tímidos son así, o sea, tienen una conducta inhibida por hostilidad y tienen miedo a la gente.
el tímido tiene miedo, que es distinto al introvertido, no vayan a confundir al introvertido. Es distinto al fóbico social, tampoco es distinto. Son más casos, son 3 cuadros clínicos que se parecen, pero que no son lo mismo, ni son iguales, ni el tratamiento es igual. Tímido, introvertido y fóbico social se parecen, son igualitos, porque los 3 son inhibidos. Pero el tímido, la etiología del tímido es la hostilidad, ¿no? Es el autoritarismo, el padre, la madre, los profesores, ¿no? Entonces se vuelve inhibido por miedo, por la hostilidad que le han ocasionado, y no actúa por miedo al grupo. Por ejemplo, acá entra un tímido, o se aparece un tímido, y no entra por miedo a que todos se burlen, es la hostilidad, yo recién la hostilidad, ¿no? O sea, porque todos lo van a juzgar negativamente, ¿no? Entonces no entra. Pero si se aparece un introvertido, sí entra. ¿Ya? Es así, inhibido, pues sí entra. Porque el introvertido no es tímido. El introvertido es el tipo de sistema nervioso que inhibe su conducta, pero no la hostilidad ni la cuestión emocional, ¿no? O sea, un introvertido o con tendencia en introversión es bien estable y no es agresivo. El tímido sí. El tímido es inhibido por temor, pero es bastante agresivo, ¿no? Y el fóbico social es un trauma social que se le ha producido. Por ejemplo, está entrando y yo digo, ¿qué? ¿Se te pegaron las sábanas? ¿Por qué viene así? Entonces, la fobia social por ese trauma que yo le he ocasionado. Ese es lo más suave, obviamente. Pues superando eso ya vuelve a su equilibrio, a su normalidad. Entonces los tímidos son personas muy agresivas, descargan todas sus emociones y pueden llegar al homicidio, ¿no? Yo les pongo un caso de un tímido, un amigo, un caso real. Yo cuando era joven, cuando estaba en la universidad, conocimos a un chico que nos confesó algo que después nos solidarizamos. Nos confesó de que cuando él nació, murió su mamá, ¿no? Entonces, o sea, su padre y sus hermanos mayores, todo el tiempo le increparon eso, todo el tiempo le culpaban. Le decían, hubieras muerto tú, no nuestra madre, ¿no? Y el padre decía, hubieras muerto tú, no tu mamá. Todo el tiempo, esa hostilidad. O sea, esa hostilidad, esa agresión, lo hizo él tímido, ¿no? O sea, lo formó, todo el tiempo tímido, ¿no? Y llegó a la universidad tímido. Y entonces nos solidarizamos, y en esa época pues nosotros nos íbamos a la herradura los sábados o los viernes ahí a tomar unos tragos, a bailar, ahí a hacer vida social, a discutir sobre filosofía, todo eso. Entonces nos íbamos, los chicos y chicas nos íbamos, y un día dijimos, vamos a llevarlo al tímido para socializarlo, vamos a llevarlo, ¿no? Y entonces nos íbamos en varios carros, y justo fue conmigo en el mío carro un alumno que su papá era rector de una universidad de Lima, que nos fuimos, y él era el que manejaba, pues su papá le prestaba el carro los fines de semana. Y entonces cuando llegamos a la herradura, habíamos comprado bidones de vino ahí para Damascón de vino, y tomábamos ahí, conversábamos mientras llegaban los otros grupos, y entonces nos pasaban una copita de vino, ¿no? En ese entonces no había como ahora que hacen persecución a los que toman, además era un vino suave. Entonces mi amigo, el tímido, ya tomó 2 copitas y ya no quiso tomar. Entonces el chofer, o sea el compañero que estaba manejando, decía, no, a la señorita no le va a dar. No, porque la señorita ya no quiere. No lo conocía, no era amigo, ¿eh? No, que la señorita acá, no, que la señorita allá. Y el tímido pues estaba recibiendo la agresión, ¿no? Yo no sé en qué momento, no me di cuenta, porque yo estaba junto a él, yo no sé en qué momento el tímido levantó la pierna y le tiró una patada en la nariz y lo bañó de sangre. Le rompió el tabique porque le dio con una fuerza, ¿no? Así reaccionan los tímidos. O sea, así de agresivos son los tímidos.
O sea, no miden las consecuencias, ¿no? Porque una persona normal, ¿cómo no va a pensar que tirarle una patada en la cara, ¿no? No le va a producir un daño como le produjo, ¿no? El tímido no piensa. O sea, el tímido agredió así, ¿no? Agredió y nos asustó a todos, ¿no? Porque se bañaba en sangre y tuvimos que auxiliar, traerlo hasta acá, desde la herradura hasta acá, sagrado al hospital de emergencia acá que había, ¿no? Entonces, ese para que vean ustedes lo desproporcionado que los tímidos, por los que son incapaces. En los grupos terroristas dicen los que dan los tiros gracias son los tibios, porque ellos no miden eso, ¿no? O sea, es una agresión contenida, por eso es que la UNESCO ha hecho toda una campaña en el mundo de que en los colegios se haga prevención de la timidez, ¿no? Y entonces que no generen ese tipo de conductas, ¿no? Porque generan este tipo de problemas, ¿no? Entonces, estos asesinos de Colorado, y los que frecuentemente, pues Colorado ha sido lo más exagerado, porque los dos chicos tímidos tenían su lista, y su lista de a quiénes iban a matar, ¿no? ¿A quiénes mataron? Al campeón en matemáticas, al campeón en básquet, a los mejores alumnos. Iban buscando, empezaban por la biblioteca, con la lista iban buscando a él, lo matan a él, lo matan a él, ¿no? Iban buscando ahí, se ve en la película cómo causan el terror en masa, ¿no? Entonces, eso frecuentemente se ve en Estados Unidos. No me pregunten porque yo no tengo la explicación, pero frecuentemente, cada cierto tiempo, aparecen francotiradores y empiezan a matar así en masa, ¿no? Entonces, es bien compleja la explicación, ¿no? Pero en este caso, de Colorado, ya hay un informe, eran las víctimas de bullying, además ellos lo escribieron, lo habían escrito en su correo, en su página de internet que tenían, habían planeado el asesinato hace un año. O sea, un año lo habían planteado, lo habían planeado, ¿no? Y habían tenido tiempo para poder seleccionar. Murieron 24 alumnos y un profesor, que fue el profesor que salió a defender. Pero el objetivo era matar a los mejores alumnos, ¿no? Lo paradójico es, y no a los que le hacían bullying, más bien a los que le hacían bullying los salvaron. Dijeron no entren porque adentro va a haber una cuestión bien fea. Y los bullying se salvaron. Entonces, esa patología, ¿no? Proteger del cual yo soy víctima, ¿no? En psicología se conoce con el nombre de un mecanismo de defensa, ¿no? Se dice identificación con el agresor temido, así se llama, identificación con el agresor temido, ¿no? Entonces, al que le tengo miedo, yo lo protejo. Lo protejo al que yo le tengo miedo. Yo soy la víctima, pero protejo al que le tengo miedo. También se conoce como el síndrome de Estocolmo, que ustedes ya conocen, pero ya es en el aspecto sexual, ¿no? Que las víctimas sexuales también protegen al violador, ¿no? Protegen al violador, ¿no? Entonces, ya es la patología, ¿no? La patología de estas víctimas. Asesinos famosos, acá tenemos el Destripador, ¿no? Que es en Inglaterra, ¿no? Tenemos a Charles Manson, igual, ¿no? Que es otro asesino famoso. Es mi amigo Cristo, creo. A las familias. Tenemos Gilles de Rex, otro asesino famoso, ¿no? Vamos a ver las psicopatologías, ¿no? Ya le dije que la psicopatología es una parte de la psicología, es una disciplina que estudia, analiza las motivaciones y las particularidades de las enfermedades de carácter mental. Puede llevarse a cabo con una o varios enfoques, entre los cuales puede citarse al biomédico, al psicoanálisis o al psicodinámico y al sociobiológico y conductual, ¿no? En psicología hay varios modelos, hay varias teorías, cada modelo tiene una explicación, ¿no? Contribuye con una explicación. Hay psicólogos, ustedes han escuchado que hay psicólogos psicoanalistas, hay psicólogos conductistas, hay psicólogos humanistas, hay psicólogos fenomenológicos, hay psicólogos directivos, en realidad son modelos explicativos, ¿no? No podemos decir uno es mejor que el otro, son modelos,
cada psicólogo tiene su propio modelo. Hay otro modelo que se llama cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, es ya la especialización del psicólogo. Y en psicopatología también se expresa estos modelos, ¿no? La psicopatología del asesino está, como le dije, psicopatía, psicosis, neuropatía o sociopatía, ¿no? Son las cuatro psicopatologías que se han podido identificar hasta ahora, ¿no? Los psicópatas, ¿no? Dice, no pueden empatizar ni sentir remordimiento, ¿no? Interactúan con las demás personas como si fuesen cualquier otro objeto, las utilizan para conseguir sus objetivos, la satisfacción de sus propios intereses, no necesariamente tienen que causar algún mal, ¿no? Ahora vamos a ver algunos modelos explicativos, ¿no? Por ejemplo, las características de nuestro autor. Dice, encanto superficial e inteligencia. Casi todos coinciden que los psicópatas son personas muy inteligentes, ¿no? Pues es una característica muy sobresaliente, digamos. Ausencia de delirios u otros signos de pensamiento no racional, ¿no? No tienen delirios, ¿no? Otra característica, porque los psicópatas no son locos totalmente, pero tampoco son normales totalmente. O sea, ya les dije ahora, en la introducción motivacional, que los bullying es etiología de psicopatía. Por eso es que hay que prevenirlo, ¿no? Ahora hay bullying de niños de 5 años de edad, ¿no? Entonces, ese es preocupante, porque como un niño de esa edad va a hacerle daño a otro niño, ¿no? Porque esa es la característica del bullying, que sean de la misma edad, si no, no es bullying, si no son de la misma edad, no es bullying, tiene otro nombre, es móvil. Cuando es de proporción tiene otro nombre. Cuando un profesor maltrata a un alumno no es bullying, es móvil, ¿no? O sea, es otro fenómeno de maltrato por el poder o por la jerarquía que tiene la otra persona, porque hay personas que les gusta abusar de los débiles. Los pedófilos o los pedófilos, igual lo mismo significa los que abusan sexualmente de los niños. O sea, hay determinadas personas que abusan de los niños. ¿Por qué abusan? Abusan porque los consideran débiles. Por eso. Porque los consideran débiles. O los que abusan de las mujeres, también las consideran débiles, ¿no? O sea, esa es la constante, ¿no? O sea, es desproporcionada la relación. No hay una paridad de poder, no hay una desproporción. Y eso es lo que abusan. Dice, ausencia de nerviosismo, manifestaciones psiconeuróticas, escasa fiabilidad, ¿no? Falsedad o falta de sinceridad, falta de remordimiento y vergüenza, conducta antisocial sin motivo que la justifique, juicio deficiente y dificultad para aprender de la experiencia, incapacidad para seguir cualquier plan de vida. O sea, no tiene proyección de vida, no tiene. De acuerdo a este autor. De acuerdo a este otro autor, dice, gran capacidad verbal de un encanto superficial, autoestima exagerada, constante necesidad de obtener estímulos y tendencias al aburrimiento, ¿no? Bueno, hasta ahí nos quedamos para comentar, ¿no? Dice, gran capacidad verbal de un encanto superficial. O sea, tiene una gran facilidad para el convencimiento verbal. Se expresan muy bien, y el acoso es verbal, de acuerdo a este autor, ¿no? Autoestima exagerada, es decir, que se sienten superiores, están por encima de todo. Por encima de todo. A todo lo ven bajo el hombro, como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, ellos son lo máximo, llegan hasta el mesianismo, y ya esto ya es muy exagerado, porque digamos, se creen salvadores, ¿no? O se creen en general superiores, ¿no? Hay otras características que se ubican dentro de esto, ¿no? Constante necesidad de obtener estímulos de tendencia al aburrimiento, la tendencia a mentir de forma patológica, comportamiento malicioso y manipulador,
falta de culpa o de cualquier tipo de remordimiento, afectividad frívola con una respuesta emocional superficial. Hay una capacidad normal que se llama en psicología se llama la disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es una capacidad que tenemos todas las personas normales, en la cual detectamos la contradicción entre lo que pensamos y lo hacemos. O sea, por ejemplo, que un profesor le caiga bien un alumno o una alumna y le caiga bien o le caiga mal otra alumna, ¿no? La que le cae mal es una buena alumna o es un buen alumno, es una excelente alumna. Y la que le cae bien o le cae bien es un pésimo alumno. Pero le pongo buena nota al mal alumno y le pongo mala nota al buen alumno porque ese buen alumno me cae mal. Le pongo baja nota. Pero el otro me cae bien y le pongo buena nota porque me cae bien. Entonces, es disonancia cuando yo estoy haciendo eso y en ese momento me entra un remordimiento. Digo, está mal lo que estoy haciendo. O sea, es algo injusto. O sea, como al que cae mal, que es mal alumno, le estoy poniendo buena nota, y al otro que es buen alumno, le estoy poniendo una mala nota. Está mal. Eso se llama disonancia cognitiva. O sea, que nosotros detectamos que lo que estamos haciendo va en contra de nuestros principios, en contra de la justicia, ¿no? Los psicópatas no tienen eso. No tienen disonancia cognitiva. Lo normal es que tengamos disonancia cognitiva. Los psicópatas no lo tienen. O sea, no se dan cuenta esa injusticia o no se dan cuenta esa contradicción que existe entre mis principios o lo que yo pienso o lo que es justo y lo que yo hago que está siendo injusto o que está yendo en contra de mis principios. ¿No? A eso se refiere esta característica última, ¿no? Falta de culpa o de cualquier tipo de remordimiento. O sea, no hay culpa. O sea, no hay culpa en las psicopatías. Entonces, afectividad frívola con una respuesta emocional superficial. Falta de empatía, crueldad e insensibilidad. Aquí hay una polémica, porque algunos dicen que sí tienen empatía, no tienen empatía para hacer daño, no para hacer bien. Por eso que yo les decía hace un rato, no se equivocan haciendo el daño, no se equivocan, ¿no? Acá en este caso dice que es falta de empatía, ¿no? Estilo de vida parasitario, falta de control sobre la conducta vía sexual promiscua, ¿no? Este autor pone estas características de los psicópatas. Es elegante ese timbre. Tipo de relación que establece asociativas entre psicópatas, ególatras y narcisistas. Otra relación, tangenciales, víctima pasional en lugar rutinario. Otra relación, complementaria, relación de doble vida, es ahí similar al neurótico, ¿no? En psicología se llama personalidades múltiples, ¿no? Tradicionalmente se le llamaba doble personalidad, pero hay cuadros que es personalidad múltiple, es decir, que con uno me comporto de una forma y ante esa misma situación con otro de otra forma, con otro de otra forma, con otro de otra forma, ¿no? Son personalidades múltiples, que es una característica de neurosis y específicamente de histeria, una característica histérica que es necesario tomar en cuenta y que este autor dice son esas características. Psicosis, dice psicótico, ¿no? Es un término utilizado para referirse a un estado mental de pérdida del contacto con la realidad. Eso es lo que el psicópata no pierde el contacto con la realidad. En la psicosis sí se pierde el contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones, delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado, ¿no? Esa es la psicosis, ¿no? Hay una serie de modalidades de psicosis que vamos a ver inmediatamente. Esquizofrenia es un tipo de psicosis, pero también pueden haber crisis esquizofrénicas que pueden llevar al homicidio, ¿no? Sin ser esquizofrénico pueden tener crisis esquizofrénicas. Ahora, es necesario decirles que avanzó tanto la medicina, la psicología, que ahora se pueden establecer periodos críticos para prevenir, ¿no? Por ejemplo, se dice que si una persona entre 15 y 25 años no ha tenido crisis esquizofrénica, ya no la tiene.
ya no la tiene. Ya no la tiene. O si una persona no ha tenido crisis de Alzheimer o de memoria entre 50 y 60 años, ya no lo va a tener. O en todo caso, es menos probable que lo tenga. Es menos probable. Puede surgir, pero es menos probable, ¿no? Entonces tenemos la esquizofrenia paranoide, que son delirios autorreferentes, esquizofrenia desorganizada, delirios caóticos, catatónico, inmovilidad, indiferenciado, percepción escasa, residual, puede manifestarse después de algunos años. Estos son los tipos de esquizofrenia que se tipifica como psicosis, o sea, como locura, ¿no? En la mente asesina, donde más se encuentra la persistencia es en la psicopatía, ¿no? En la psicosis también puede darse, pero si es que se presenta en la psicosis o en la esquizofrenia, son inimputables desde el punto de vista legal. Inimputable es decir que no tienen culpa legal, ¿no? Porque tienen la noción de la realidad, ¿no? Entonces, hay cantidad de casos, o los abogados saben y quieren a veces demostrar que es psicótico, es él mató por psicosis, para que no se le juzgue, ¿no? Para que se le baje la pena o no se le pena, o se le mande a la correra y ahí cumple su pena en un hospital, no en una cárcel. Trastorno delirante, ideas delirantes del poco constante, trastorno psicótico breve, deterioro de la capacidad de pensar, responder, racionalmente recordar, comunicar e interpretar la realidad, brevemente. Trastorno psicótico compartido, influencia psicótica de una persona sobre otra, ¿no? Que es el contacto, digamos, que es menos frecuente, pero también depende de la sensibilidad de la otra persona para poder internalizar esa dolencia o el cuadro. Dice, psicosis no es igual a demencia, ni a fobia, ni locura. Comparten algunos síntomas con el neurótico obsesivo compulsivo, pero no son iguales, ya que uno no puede también ser lo otro y viceversa, ¿no? La neuropatía es un cuadro clínico asociado con alguna enfermedad que tiene que ver con algún trastorno neurológico, como por ejemplo acá ponen la diabetes, pero el otro cuadro más, digamos, con mayor incidencia es la hipertensión, ¿no? También es un tema que, bueno, la hipertensión es una enfermedad que a uno lo desequilibra y si uno deja de tomar la medicina, se puede causar ese cuadro. Las sociopatías, este es otro tipo de las sociopatías. Los sociópatas son individuos egocéntricos que no tienen sentido de responsabilidad personal ni moral. Son impulsivos, manipuladores y mitómanos, ¿no? Mitómano es decir que tienen el placer de mentir, ¿no? Y mienten y generan una realidad artificial para poder distorsionar lo que realmente está sucediendo. Un sociópata suele ser agresivo, pasivo, hostil y en ocasiones tener conductas violentas. Son excelentes actores y siempre dan la impresión de estar en control, ¿no? Es parecido a los cuadros de histeria, ¿no? ¿No? Que son cuadros psicológicos en la cual la persona es histriónica, ¿no? Llama la atención, es egocéntrica, por eso se dice, y que se da en hombres y mujeres, sino que originalmente se escribió solamente en mujeres, pero ahora también hay histriónicos hombres, ¿no? O sea, histérico, hay hombres histéricos que conviven y a veces los pasamos como chistosos o como personas muy hábiles para poder presentar algunas conductas psicológicas. Conclusiones: siempre hay una historia desfavorable tras una mente criminal que desencadena en una psicopatología. El psicópata se diferencia del psicótico debido a las alucinaciones y delirios y la culpabilidad. El delirio es mental, la alucinación es visual. Una enfermedad mental puede aparecer después de algunos años.
¿no? Esto es lo que les comentaba los periodos críticos. Estas son las referencias bibliográficas y bueno, esto es lo que yo les traje para pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta para el doc? El doc, Teóricamente, pero si